Imagina que vives en una isla pequeña, rodeada por el delta del Amazonas. No tienes internet, no tienes televisión por cable. Tu mundo es el río, la pesca y el silencio de la selva. Ahora, imagina que una noche algo desciende del cielo. No hace ruido, no pide permiso, simplemente aparece. Y cuando te apunta con su luz, sientes que algo dentro de ti te es arrancado. Esto no es ciencia ficción, no es una película. Es lo que vivieron cientos de personas en la isla de Colares, Brasil, en 1977. Y lo que el gobierno de ese país intentó enterrar durante décadas. Bienvenido a uno de los casos más perturbadores y mejor documentados de la historia del fenómeno OVNI. La isla de Colares se encuentra en la desembocadura del río Amazonas, en lo que se conoce como el Delta del Amazonas, en el estado brasileño de Pará. Una región remota, aislada, donde la selva se funde con el océano y el mundo moderno apenas llega. Sus habitantes eran en su mayoría pescadores, gente sencilla, sin motivos para inventar historias, gente que conocía el cielo nocturno mejor que nadie, porque el cielo era su techo todos los días. Por eso, cuando empezaron a ver cosas que no debían existir, nadie podía decirles que estaban equivocados. Todo comenzó en abril de 1977. El 26 de abril, poco después de la medianoche, 4 pescadores estaban en su pequeño bote cerca de la isla de los Cangrejos. De repente, una luz intensa se situó sobre ellos y provocó heridas graves en 2 de los marineros. Uno de ellos murió. El informe médico oficial atribuyó su muerte a un infarto cerebral. Un infarto. Esa fue la explicación oficial. Pero los sobrevivientes sabían lo que habían visto. Con el paso de los meses, los avistamientos se multiplicaron. Los ovnis eran silenciosos, a menudo resplandecían con una luz roja en el centro y otra verdosa alrededor, y se desplazaban a velocidades enormes, pero podían detenerse instantáneamente. Nada de lo que la ciencia conocía podía hacer eso. Y lo que vino después fue aún más inexplicable. Los habitantes de Colares comenzaron a llamarlos chupa chupa. En muchos casos, los aterrorizados nativos relataban que los objetos luminosos se aparecían de la nada y les lanzaban una especie de rayo luminoso, que de acuerdo a los testigos, les daba la sensación de que su sangre estaba siendo succionada. No era metáfora, no era imaginación colectiva. Los especialistas indicaron que los denominados chupa chupa realizaban heridas a las mujeres en el pecho y a los hombres en los brazos, como si extrajesen muestras para presuntas investigaciones. La doctora Welaide Sesim Carbajo, directora de salud de la isla, comenzó a recibir pacientes con heridas que no tenían explicación. Quemaduras perfectamente circulares, pequeños agujeros similares a marcas de inyección. Pérdida severa de glóbulos rojos. Una víctima describió las marcas en su cuerpo como 3 pequeños círculos en forma triangular y dijo, hacía calor y dolía. Fue como un pinchazo de aguja. Pero la doctora no estaba sola en su análisis. Los casos llegaban uno tras otro, decenas, luego cientos. Los avistamientos se prolongaron por meses y dejaron 2 muertes a su paso, además de centenares de heridos. Pueblos enteros dejaron de salir de noche. Las playas quedaron vacías. El miedo se instaló en la isla como una niebla que nadie podía ver, pero todos sentían. A finales de octubre de 1977, la Fuerza Aérea Brasileña instaló el Comando Aéreo Regional en la isla y puso en marcha la Operación Plato, conocida en portugués como Operação Prato. El nombre era casi irónico, Operación Platillo, como reconociendo en clave lo que nadie quería decir en voz alta.
La persona encargada de dirigir la investigación fue el capitán Ullaire Bolívar Suárez Nogueira de Holanda Lima, un hombre racional, un militar entrenado para no creer en fantasmas. Lo que encontró en Colares lo cambiaría para siempre. La investigación recabó más de 1000 páginas de documentos, fotografías, mapas y diagramas. También habrían filmado más de 5 horas de metraje, 5 horas de evidencia visual, capturada por el propio ejército brasileño. ¿Dónde está ese material hoy? Hasta la fecha, solo 200 de esas páginas han visto la luz. El resto desapareció. El capitán Holanda no solo coordinó la investigación desde una silla, él mismo fue testigo. Describió haber observado discos metálicos luminosos con patrones de vuelo inteligentes y controlados. Para él, no eran luces aleatorias. Se comportaban como si estuviesen estudiando a las personas. Y en una noche que nunca olvidaría, una de esas luces se acercó directamente a él. Holanda describió cómo una de las luces se aproximó a él y lo paralizó momentáneamente. Un militar, paralizado, sin poder moverse, sin poder explicarlo. Holanda llegó a la conclusión de que los ovnis estaban tomando muestras de sangre de los habitantes. Esa fue la conclusión del hombre que lideró la investigación oficial del gobierno brasileño. 4 meses después de que comenzara la Operación Plato, todo se cerró de golpe. Después de unos meses de investigación, se ordenó la interrupción brusca de las mismas, y las fotos, películas y documentos fueron clasificados como alto secreto. Sin comunicado, sin conferencia de prensa, sin explicación para los habitantes que seguían viviendo con miedo. Y hubo algo más. La doctora, quien había documentado con rigor médico las lesiones, recibió una visita. Fui obligada por la Fuerza Aérea Brasileña a convencer a los lugareños de que las luces que los atacaban eran alucinaciones colectivas y que lo que ellos habían visto no había ocurrido nunca. Alucinaciones colectivas. Eso es lo que el gobierno quería que creyeran. Pero la doctora no cedió. Pasaron 20 años. En 1997, el capitán Holanda, ya retirado, tomó una decisión que cambiaría todo. Contactó a investigadores de ufología brasileños y concedió una entrevista histórica. Habló por horas, describió lo que había visto, lo que había documentado, lo que le habían ordenado callar. La entrevista tuvo como objetivo de parte de Holanda entregar la verdad de los hechos ocurridos en Colares antes de morir, según manifestó. Antes de morir, como si supiera que el tiempo se le acababa. Menos de 2 meses después de la entrevista, Holanda fue encontrado ahorcado dentro de su casa. La investigación oficial habló de suicidio. El momento de su muerte avivó más especulaciones que certezas. Un hombre que llevaba 20 años guardando el secreto más grande de su vida. Un hombre que finalmente habla y semanas después aparece muerto. ¿Coincidencia? En 1997 y en 2004, el gobierno brasileño comenzó a liberar algunos de los archivos clasificados de la Operación Plato. Las fotos mostraban objetos luminosos sobre el agua. Los dibujos hechos por los propios militares representaban naves de formas geométricas perfectas. Los informes médicos confirmaban lesiones reales en cuerpos reales. El caso Colares es uno de los pocos en la historia de la ufología donde existen testimonios médicos detallados, evidencia fotográfica y el respaldo de una operación militar oficial. Y aún así, el mundo apenas lo conoce. ¿Por qué? Lo que ocurrió en la isla de Colares en 1977 no puede explicarse fácilmente, ni con fenómenos naturales, ni con errores colectivos de percepción, ni con globos o aviones experimentales. Cientos de testigos, heridas físicas documentadas, un ejército que investigó, encontró algo y cerró todo de golpe. Un capitán que habló,
y murió semanas después. Lo ocurrido en Colares nos recuerda que el mundo aún guarda misterios que desafían nuestra comprensión, y que en ocasiones la verdad puede ser tan desconcertante como la ficción. La pregunta no es si algo ocurrió en esa isla. Eso ya está probado. La pregunta es, ¿qué era? ¿Qué encontraron los militares que fue tan perturbador como para sellar todo de inmediato? ¿Y qué le dijeron al capitán Holanda esos 20 años de silencio? Esas respuestas siguen clasificadas, o quizás ya no existen. Déjame en los comentarios qué crees que fue lo que realmente pasó en Colares. Y si este video te pareció interesante, ya sabes, suscríbete que hay mucho más por descubrir.